queremos comprender muchas cosas, nuestro público también, probablemente usted ha leído en las redes sociales toda la polémica que hay respecto de las asignaciones de los convencionales constituyentes, 4 millones de pesos, y hay mucha gente que dice, ¿cómo es posible? Si ellos ya tienen un sueldo, se están subiendo la plata, esa plata se la quieren llevar para la casa, están haciendo lo mismo que los políticos de siempre. La gente dice, no, pues si ellos necesitan de este dinero para A, B, C, D. Nosotros queremos, Claudio, que tú hoy día nos expliques a la gente que nos está viendo, a todos nosotros, ¿para qué son esos 4 millones? ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? Por favor, con pera y manzana lo más claro posible para que la gente esté informada y pueda opinar con información concreta. Ya, bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de explicarlo con una pizarra, o sea, para que sea súper clarita la explicación. Primero, no son 4 millones, ese es el primer mito que hay que derribar. Es ciertos montos hasta ciertos límites, por lo tanto, seguramente esos límites no se van a alcanzar. Pero, como tú decías, efectivamente, acá lo que tenemos son montos para dieta y montos para asignaciones. Y la polémica está en las asignaciones. ¿Cuál es la dieta y cuál es la asignación para entenderlo clarito? Ya, digamos, la dieta es el sueldo. ¿Y ese es de 2,5 millones? Ese de 2,5 millones que van a recibir es una dieta por un año y mensualmente van a recibir. Las asignaciones que están expresadas en la Constitución, ese es otro elemento que hay que clarificar. En la Constitución, en el acuerdo que hay hoy día establecido en la Constitución, se establece que los convencionales van a recibir esta dieta, que son 50 UTM, que son 2,5 millones, más un monto por asignaciones que se establecerá en el reglamento. Eso es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, lo que está haciendo la Convención es establecer estas asignaciones en el reglamento. Perfecto. Y por lo tanto, hay 3 elementos clave, y eso es lo que quiero explicar con la pizarra, a considerar. Muy bien. El primero son asesorías. Asesorías. Y esos son 2,1 millones aproximadamente para asesorías para cada uno de los convencionales. Después vamos a ir disectando cada uno, ¿ya? Después vienen viáticos y vamos a explicar qué significan los viáticos. Viáticos. Y esos son 1,4 millones máximo, y o sea, hasta... Es bien importante, hasta 1,4 millones, puede que sea menos. Claro. Y por lo tanto, estos son topes. Y tercero, gastos operacionales, ¿ya? ¿Qué vendrían siendo esos los gastos operacionales? Son 526 mil pesos mensuales. Vamos a explicar cada uno. Asesorías, ¿qué son estos 2,100,000? Es para que los convencionales, las convencionales puedan tener asesoría de una persona. Imagínate 2 profesionales, media jornada, 1 millón cada uno aproximadamente, ¿ya? Ahora, hay ciertas restricciones que se pusieron y eso también es bueno explicarlo. Primero, no se pueden contratar servidores públicos, o sea, funcionarios públicos no se pueden. No se pueden contratar gestores de lobby, tampoco se pueden contratar. No se pueden contratar, y esto es bien importante, en las redes hay harta Facebook, fake news. No se pueden contratar parientes hasta 6º grado de consanguinidad. ¿Eso qué significa? Sobrino tataranieto. O sea, claro, prácticamente no existe ese tipo de parentela. Claro, ¿a quién van a contratar? Exacto. Entonces, parientes están prohibidos. Acción. Continuamos haciendo la Chile 4 de la tarde con 2 minutos. Hoy con el cientista político Claudio Fuentes, que nos está explicando algo que de pronto se confunde, que está muy plagado de mitos y leyendas, que hay muchas fake news en redes sociales. Las asignaciones de los convencionales constituyentes. Nos decías que esos dineros pueden ser hasta, eso es decir, un tope de hasta 4 millones, son para asesorías, viáticos y gastos operacionales. Claudio, por favor, continúa. Sigamos. Entonces, asesoría, espero haber quedado súper claro respecto de qué es lo que son. Para contratar asesores y asesoras. ¿Por qué? Porque los convencionales no saben de todos los temas. Son muchísimos los temas y por lo tanto pueden contratar. Esas personas tienen que rendir con informes, etcétera, porque no es así como llegar y contratar. Claro. Segundo, viáticos. ¿Qué significa? Tú me preguntabas, ¿qué significa viáticos? Son hasta 1,4 millones como máximo y es básicamente y está definido para alimentación y estadías.
esto está pensado para la gente de regiones que viene a Santiago a trabajar. O sea, en este caso de los viáticos, este 1.400.000 máximo no debería ser para los constituyentes que son de la región metropolitana, ¿no? Exacto, salvo que los de la región metropolitana vayan a regiones a comisiones. Pero eso lo tienen que rendir con boleta en el fondo. Exacto, entonces por eso es el máximo de 1.400.000, o sea, no es que a los convencionales les pasen 1.400.000 pesos mensuales. Claro. Eso no es así. Es decir, si una convencional va y arrienda un departamento por 300 lucas mensuales, le va a tener que rendir la boleta de las 300.000 pesos mensuales y le van a devolver no 1.400.000, le devuelven 300.000 pesos más los gastos de alimentación. Perfecto. Por lo tanto, decir que son 4 millones no es... correcto, Exacto. Es hasta esos montos. Segundo, si tú un mes, por ejemplo octubre, no gastaste esa plata, no es que se te acumule 1.400.000 para el próximo mes, es al mes. Si usted gastó 800.000 pesos, se le pasa 800.000 pesos. Y es siempre contra boleta y es siempre contra una rendición. Después vamos a hablar de a quién se le rinde. Y tercero, gastos operacionales. Estos gastos operacionales es para los convencionales, van a tener que hacer un trabajo en los distritos. Sí. Tienen que viajar, tienen que ir a rendir cuentas, tienen que reunirse con la gente. Bueno, ¿qué significa gasto operacional? Está definido pago de internet, pago de transporte, de TAC, de movilización, etcétera, y todo rendido con boleta. O Perfecto. sea, y es hasta 520.000 pesos. Si un mes no gastaste nada, no te van a dar esos 520.000 pesos. Claudio, en el ítem asesorías, ese 2.1 millones, 2.100.000 pesos, también es hasta, es decir, si un convencional constituyente contrata solo un asesor por no sé cuánto, 1 millón de pesos, se le entrega solo ese millón de pesos. Exactamente. Es lo mismo, el mismo Claro, concepto. El mismo concepto. Perfecto. Que está pensado así. Es decir, ahora, todo esto tiene que ser rendido, cada uno de los ítems, a lo que se llama Comité Externo de Asignaciones. La Convención, por la Constitución, creó un comité que se llama Comité Externo de Asignaciones, que está compuesto por un funcionario de la Contraloría, otro funcionario creo que es del Senado, si no me equivoco. Son 4 órganos de distintas partes del Estado, ¿Ya? más un representante de la Convención, y ellos van a establecer los controles para estas rendiciones. Tiene que haber informe público, tiene que haber unas medidas de transparencia, y por lo tanto este ente externo va a estar verificando que las boletas que des son fidedignas, porque también puede darse el caso que tú puedes empezar a hacer temas truchos, obviamente. Claro. Y este comité ya fue creado y ya está instalado en o sea, es externo a la convención. Si tú pudieses hacer un espejo, Claudio, de lo que es este sistema de entrega de dinero para el trabajo de los convencionales constituyentes versus los dineros que se le entregan al Congreso, ¿tú considerarías que este es más transparente, más riguroso, al menos en el poder contratar parientes de hasta sexto de partida, grado? perdón, parece ser más transparente. Pero le decía, haces un verso entre los constituyentes y la Cámara de Diputados. Cuesta 1/3 de los que la asignación en la Cámara de Diputados. Claro, eso es lo primero que le iba a decir. Para la Cámara de Diputados son 7 millones de pesos en asesorías. Y para gastos de viático y gastos operacionales son 5 millones. Esto suma 12 millones. Claro. Ahora, lo que pasa es que la Cámara y el Senado han cambiado en el último par de años, producto de los escándalos, y primero se redujeron los montos, antes eran mucho más, y segundo se estableció un órgano externo que también está controlando. Entonces, hoy día yo creo que la diferencia es que primero la Cámara y el Senado tienen montos mucho más altos, como claro. Tú decías, 3 veces más. Y segundo, hoy día sí hay un control externo de esas platas. Y por lo tanto, en eso va a ser parecido. Perfecto. Yana. Sí, yo quería comentarles además respecto de las asesorías y su necesidad. Porque recuerdo textual cuando el ministro se partió de la convención, todavía no partía, y decía, oye, todavía no se instalan esta gente y ya estamos hablando de asesores. Él tiene 200 en su ministerio. 200. Nosotros quisimos 200 asesores en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, exactamente.
Nosotros y nosotras, los ciudadanos y las ciudadanas, elegimos una convención que fuera lo más parecida al Chile real, donde hay conductoras de furgones escolares, donde hay técnicos mecánicos, donde hay personas que saben cómo viven los chilenos y que por lo tanto van a redactar una constitución que nos represente realmente y que refleje esas necesidades y un consenso real respecto de las grandes normas. Pero esas personas, si hablan del derecho a la vivienda, no tienen por qué saber de qué manera se redacta jurídicamente el mecanismo de exigibilidad de ese derecho. No tienen por qué. Y qué bueno que no tengan que saberlo, porque eso los hace personas comunes y corrientes iguales a todos los que estamos aquí. Entonces necesitan un asesor, o queremos que lo hagan mal. Y claro, un asesor o dos asesores de $1 millón de pesos, o sea, perdón, pero eso es menos del 10% más rico de la población. Es absolutamente comprensible que en situaciones de pandemia resulte un poco chocante para la ciudadanía que se dispongan recursos cuando hay un IFE universal, por ejemplo, que está en la línea de la pobreza. Pero queremos una constitución de calidad. ¿Cuál es el costo de la democracia? ¿Qué valor tiene poder votar y dotarnos de normas que realmente nos representen? Sí. Eso tiene otro precio. Para todo lo demás... Está la master plop. Lo que pasa es que la reflexión es importante y explicar lo importante. Por eso este espacio es súper relevante. Porque se hace mucho manejo, se hace mucho uso político de estas cifras. Entonces se muñequea mucho y se engaña mucho a las personas. Yo creo que hay temas que hay que clarificar así súper transparente. Primero, además yo no trabajo en la convención, no voy a trabajar de asesor, no me interesa trabajar de asesor, así que hay que dejarlo claro también, porque hay gente que dice, oye, tú tienes conflicto de interés porque trabajas en esta... No, nosotros trabajamos académicamente, nos interesa informar, etcétera. Primero, esta plata no va al bolsillo de los convencionales, eso es importante, va a los gastos que hay. Segundo, va a ser controlado. Y tercero, va a haber auditorías públicas informadas que esperamos mirar. O sea, a nosotros nos interesa monitorear la convención para garantizar la transparencia. Yo creo que la demanda por transparencia es muy clara y a mi juicio lo que ha faltado sí en la convención es mayor información y comunicación de cómo se está procediendo, qué se está haciendo. ¿Claudio? Y por eso yo creo, les felicito a ustedes este interés de informar claramente este tipo de temas. Es que creemos que firmemente en todos los aspectos que un ciudadano informado es un ciudadano más poderoso, porque no se compra las cosas de buena primera, sino que entiende bien de lo que se está hablando. Como lo decía el Edu, las redes sociales están plagadas de un lado, de otro lado, de informaciones, de una odiosidad que finalmente esto nos guste o no nos guste, va a haber un plebiscito de salida, pero tenemos que ojalá que resulte para no haber perdido toda esta cantidad de tiempo y de plata en vano. La pregunta que te quería hacer es que has tocado un punto que es crucial y no quiero que se nos pase, y es esta cantidad de noticias falsas que circulan. Sí. Y digo es crucial aprovechando que está el profesor, porque en Plataforma Textual, que es un mecanismo académico de seguimiento muy transparente de esta convención que él dirige, han hecho un chequeo respecto a las fake news que circulan y a la proliferación de estas noticias falsas y mitos que son finalmente denostadores del trabajo de la convención, y han detectado, me gustaría que contaras porque no entendí bien los mecanismos informáticos, pero cómo en general estas mitologías circulan a partir de bots y los hacen trending topic. ¿Cuento? Por favor. Sí. Lo que pasa es que, Plataforma Contexto es un consorcio de distintas instituciones y uno de ellos, nuestros partners, es Interpreta. Interpreta es una organización que trabaja en chequeo de redes sociales. Son ingenieros que están trabajando en levantamiento de datos. Ahí lo que se estudia es cómo funcionan las redes sociales. Claro. Y hemos hecho estudios de, por ejemplo, a propósito de cuando surgió el tema con la presidenta de la convención Loncón, y empezó a haber mucha crítica. ¿Quiénes generaban esas críticas? Y se va a los generadores de opinión. Era el hashtag, ¿te acuerdas? Elisa Loncón destituyan. Exactamente. Entonces se estudia si son cuentas que se llaman anómalas.
es decir, que tienen pocos seguidores, Creadas tienen recién, ciertas unos nombres medio creadas raros. recién, que no tienen amigos, eso, nombres de amigos que son invisibles, es decir, no aparece persona. Esas son las cuentas anómalas que son bots, en el fondo, que son robots o creados para generar mucho Sí, caudal mucho de ruido. información, mucho ruido. Entonces, se estudia eso para identificar de dónde viene la generación de datos. Y en ese caso era claramente un grupo muy pequeño que generó todo esta e inunda las redes respecto de este tipo de Qué noticias. dañino eso, Claudio, porque generan una crítica, una vertiente de crítica, generan opinión, generan movimientos de masa. Eso después se traduce en votos. El país se va dibujando también a partir de lo que pasa en el teléfono. Entonces es súper dañino. Yo creo que ahí la red social en particular debiese tener filtros mucho más poderosos para eliminar estos bots que generan un daño muy grande a la conversación. Si al final tú miras Twitter y dices, pero este país está en guerra. Sí. Este país está en una guerra civil, aquí todos se odian, aquí todos se tienen mala. Uno dice blanco, el otro dice, ¿por qué blanco, negro? Te voy a matar, no sé qué. Facho, comunista. ¿Qué nos pasa? Y en la calle, tú te encuentras con la gente y la gente Y no es así. pasa nada, claro. Entonces de ahí debería haber más rigor de parte de la propia red social, ¿no? Bueno, hay todo un debate en los medios de comunicación y respecto de la libertad de expresión y respecto de la legitimidad que existe asociada a generar eso. Y de hecho, en Estados Unidos han suspendido cuentas del presidente de la República por comunicar más, informar más este tipo de noticias. Por lo tanto, yo creo que la reglamentación de las noticias falsas efectivamente debiese llevar a mecanismos de control. Se suma a nuestra conversación esta tarde Claudio Rojas. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes, chicos. Bien, extrañándolos. Viste. ¿Qué van a ver? Hola, Yanita, ¿cómo estás? Claro, ¿tienes una asesoría? ¿Tienes una asesoría en la Convención Constitucional? ¿Yo? ¿Sí? ¿Asesoría? No, nada. te va a contratar. Yo no conozco. Estamos haciendo declaración de conozco interés. constituyentes, Tingo. Estamos haciendo ¿No te va a declaración de contratar conflicto. Teresa Marinovich? No. La Tere se maneja solita, no necesita La ayuda Tere. mía. La Tere, la Oye, Tere. la Tere, volviendo al tema de la Constitución, Claudio el bueno, Claudio el malo, ¿no? ¿Eres malo? Acaban de clasificar. Oye, Claudio, ¿quién fiscaliza los gastos de esto? Porque esto me imagino que tiene que ser mensual, de decir, bueno, a tal persona le pagué tal asesoría con boleta, justificando los viáticos, la operación, todo. Ya, va a haber esto que les decía, un comité externo de asignaciones. Ese comité externo es externo a la convención. ¿Quiénes lo Es decir, conforman? lo conforman 5 personas que son representantes ya designados de la Contraloría de la General de la República y 4 instituciones del Estado más, que no recuerdo cuáles son, pero son del Estado. La Fiscalía creo que está... entonces son funcionarios que ya están nombrados. Independientes totalmente de la Constitución. Independientes de la Convención, que son del Estado, más un representante de la Convención, que es el enlace, obviamente, entre la mesa y esta organización, y que ellos son los encargados de generar los procedimientos de control. Entonces ellos ahora, esto fue nombrado hace una semana, tienen que establecerse y generar los procedimientos que van a haber para controlar este tipo de platas. ¿Cuál es la pega del secretario o la secretaria ejecutiva? Que la convención ya tiene 3, ¿no? Gustavo Manel me puede ayudar. Van 3. Van 3. La primera. La primera era... No, po. Ay, Catalina Parot, la segunda. La segunda Parot. Y ahora Matías Encina, Cox. Francisco Encina. Francisco Encina, que fue muy caótico porque cuando se estableció la convención no funcionaban los computadores, el primer día que fueron a sesionar, no estaba el tema de los aforos. Había basureros. Finalmente, ¿ah? No había basureros. No había nada. Bueno, finalmente él renuncia y asume Catalina Parot, quien renuncia la semana pasada, si no me equivoco. 1 mes, 2 días. Claro, renuncia y hoy día ya se da a conocer la información de quién sería el tercer secretario, que en esta oportunidad se trata de Matías Cox, un abogado. Exacto. Y que él sería a cargo. Pero me llama la atención dentro de eso lo que tú decías, las palabras de Jaime Baza hace algunos días, que no solo habla del aumento de las asignaciones, que dice que se presta para muchos comentarios, que se están pagando el pato de 30 años, en las cuales las asignaciones se han embarrado el concepto de asignaciones y hoy día los constituyentes son los que están pagando ese pato.
pero que además es una manera de poder emparejar la cancha, porque no todos los constituyentes los constituyentes tienen un partido político, tienen la misma condición económica, entonces la manera de emparejar la cancha es a través de estos 4 millones de pesos en asignaciones. Y le preguntan por la salida precisamente de Catalina Parot, ¿Ya? porque fue muy sorpresiva. Ella sube a sus redes sociales una fotografía diciendo hoy día estaba todo listo y la comisión que tenía que sesionar no lo hizo y se fue a la Universidad de Chile. Sube ese Twitter, presenta su renuncia y le preguntan a Jaime Baza respecto a eso y él dice lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Tuvo una relación muy diferente con la mesa, especialmente con la presidenta. O sea, tiene buenas palabras hacia la labor de Catalina Parot, que finalmente dura 1 mes y 2 días. Y 2 días. Ya, mire, le explico la orgánica básicamente porque es bien importante. Hay 2 instancias, una del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. De ahí surge una unidad administrativa de la Convención. Esa unidad tiene una secretaría que es la reciente nominación de el señor Matías Cox. Matías Cox. Ahí tiene, Eduardo, ahí tiene todo el comunicado. Dice, el comunicado de prensa lo envía el gobierno, dice: gobierno nombra a Matías Cox Campos, secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional. Es justamente la información que entregaba la redacción a las 4 de la tarde. El gobierno de Chile anuncia la designación del abogado Matías Cox en el cargo de secretario ejecutivo de la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional. El señor Cox cuenta con una amplia experiencia en el sector público, con más de 12 años desempeñándose en distintas reparticiones públicas en distintos gobiernos. En 2011 ingresó al Servicio de Cooperación Técnica de Chile, Cercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Luego, en 2012, se sumó a un equipo de abogados de la Cancillería, donde estuvo como encargado de transparencia. Ha tenido varios cargos, ha tenido una carrera pública de más de una década y hoy recae en este cargo tan polémico de la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué es lo que hace puntualmente el secretario ejecutivo? Lo que pasa es lo siguiente: la convención es un órgano autónomo, pero que no tiene presupuesto. ¿Ya? No tiene presupuesto. ¿Por qué? Porque es un órgano creado durante un año. Entonces no es como la Contraloría General que funciona por siempre. Claro. Esto fue como ad hoc, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto el presupuesto es administrado a través del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y esa unidad es la encargada de trabajar. El punto está en que todavía no se elegía a la convención y tenían que empezar a ejecutar dónde van a trabajar, espacio, etcétera, y por eso empezaron a ejecutar presupuestos antes que la convención llegara. Perfecto. Para tener listo cuando llegara, se suponía. Ahora, la convención tiene que establecer una secretaría técnica, ¿ya? Propia. Y esa secretaría técnica se va a relacionar con este señor Cox, ¿ya? Entonces tiene que haber un enlace entre uno y otro. Entonces la lógica es que la convención dice: necesitamos tantos recursos para computadores. Ya, yo lo ejecuto. Se supone que el problema se generó es que al llegar la convención no estaba todo habilitado y ahí se generó el ruido que... ahora yo creo que parece ser que con Catalina Parot tenían una buena relación, pero parece ser que con el subsecretario no tenían muy buena relación. Ahí venía mala la cosa. Claudio, de todas formas, nosotros...